Gloria al Señor. Hola a todos, qué maravilloso es estar con ustedes en casita. En este día maravilloso, hoy es un día que hemos dispuesto para nuestro papá, para acercarnos a Dios, para conocer cada día más de Él. Dice la palabra del Señor, el que quiere gloriarse, gloríese en entenderme y conocerme. Qué bueno es Dios. Les saludo cordialmente y el tema de esta mañana es algo que tiene que ver con la sanidad, porque el deseo de Dios es que nosotros estemos sanos, ¿cierto? Entonces, tengamos presente que cuando Dios desea algo para nuestra vida, y si yo creo eso que Dios desea para mí, yo lo voy a recibir. Porque si yo lo deseo, está en el corazón de Dios dármelo, y yo lo creo, lo voy a recibir, amén. Así que vamos a estar leyendo las escrituras en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, vamos a esa parte de la escritura, en el versículo 23 y 24. Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. El tema es la sanidad, algo que nació en el corazón de Dios, amén. La sanidad, amén. Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oiga bien, toda enfermedad. No dice que alguna, dice toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Miren lo que nos habla aquí la escritura. Nos dice que a Jesús le trajeron todos los que están enfermos de diversas enfermedades, todos los que estaban atormentados por ellas, todos los que tenían espíritus inmundos, lunáticos, dice acá, paralíticos, y los sanó. Amén. Algo importante que debemos entender es, como ya lo dije, algo que la sanidad nació en el corazón de Dios. Cuando nosotros leemos la tercera carta del apóstol Juan, es un texto que a mí me gusta leer mucho, me gusta citar mucho, porque es un texto que encierra lo que Dios desea para nosotros. La tercera carta del apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tres cosas desea Dios para nuestra vida. Primero dice prosperidad. Segundo, sanidad. Y la tercera dice así como prospera tu alma. O sea, salvación, sanidad del alma, sanidad de las emociones, perdón de pecados. Entonces, cuando dice deseo que sea prosperado, dice y que tenga salud. La salud es lo que Dios desea para nosotros. La sanidad está en el corazón de Dios. Por eso, si yo creo en lo que Dios me dice, y si en el corazón de Dios nació el sanarme, y yo me apropio esa palabra, yo voy a recibir la sanidad. Por eso tengo que entender la razón también por la cual llega la enfermedad. La Biblia nos habla de tres tipos de manera como llega la enfermedad. Y cuando nosotros estudiamos las escrituras, aquí nos habla de la manera en que la enfermedad llega. Y la primera causa que encontramos de la enfermedad es el pecado. El pecado trae enfermedad. Lo primero, cuando nosotros leemos, cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán: vas a morir. El día que comas del fruto, tú vas a morir. O sea, el pecado trae ¿qué? Muerte, trae crisis de enfermedad. Cuando leemos Mateo capítulo 9, en el versículo 1 y 2, observe lo que la escritura nos habla en este pasaje. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los que escribas decían dentro de sí: este hombre está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Observemos en este pasaje que cuando Jesús lo va a sanar, cuando a él le traen el paralítico, Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Jesús no le dijo, eres sano, eres libre, levántate y anda. No, como lo hacía en otros textos. En este pasaje Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando la gente empieza a hablar de por qué Jesús tomó esa atribución de perdonar pecados, entonces Jesús llega y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, levántate, coge tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, observe, Jesús le dice, para que sepan que ya a él se le perdonó los pecados, ya puedes pararte, ya estás sano. Porque cuando el pecado es la causa de la enfermedad, cuando llega el perdón, también llega la sanidad. Una persona puede estar enferma por causa del pecado. Estamos hablando de que hay algunas causas por el pecado y unas causas de la enfermedad. Y el pecado es una de esas causas. Por eso en este pasaje Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando a mí alguien me llama y me dice, Pastor Nilson, necesito que ores por mí, me llegó una enfermedad, yo le pregunto, ¿cómo ha estado tu vida en este tiempo? ¿Qué has hecho? Y comienzo a preguntarle, porque si el problema es el pecado, no tiene que ver con reprender un demonio, no tiene que ver con algún otro tipo de oración, sino con llevarlo al arrepentimiento. Porque cuando la persona se arrepiente, entonces llega el perdón de Dios para su vida. Hace un tiempo me llamó uno de los miembros de la iglesia porque a su papá le acababa de dar un infarto. La situación está difícil que tuvieron que trasladarlo de la ciudad donde vivimos, de Barranca Bermeja, hacia la ciudad de Bucaramanga. Y el muchacho desesperado llega y comienza a hablar y él va con el papá. Y llega y me lo pasa y dice, pastor, ore por mi papá, que pasó esto, él le dio un infarto, la situación está grave. Y yo le dije, vamos a orar. Y lo primero que le dije a él, vamos a pedirle perdón a Dios por los pecados. Para que entienda, porque cuando Dios revela también, y Dios me mostró que esa era la causa, y lo primero que oramos fue por perdón. Y después de eso oramos por sanidad. Y tanto fue lo que Dios hizo, tan grande fue el milagro, que cuando llegaron a Bucaramanga y cuando los médicos llegaron y lo revisaron, le hicieron otros exámenes y le dijeron, mira, tú no tienes nada. Tú tienes tus arterias limpias, tus venas limpias, o sea, tú estás sano. Porque cuando Dios perdona, Dios también sana. Por eso la primera causa de la enfermedad es el pecado. Por eso Adán murió, porque Dios le dijo, el día que pecare vas a morir. Y hoy esta palabra es para ti. Dios te quiere sano, Dios no te quiere enfermo. Pero ¿cómo estás tú delante de Dios? Ahora, hay otra causa también del pecado. Hay otra causa de la enfermedad. Y otra de estas causas son los demonios. La Biblia nos habla de un muchacho que sufría de ataques epilépticos. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 15. Dice que un hombre se le acerca a Jesús, dice ahí en Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, observe lo que este hombre le dice a Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Observe la situación. Acá detrás de un muchacho. Este muchacho cae, le dan ataque epiléptico. Él dice que es lunático. En medio de cuando le cae a él esa situación, él caía en el fuego. O si estaba en medio de una candela. O si estaba de repente en un lago, una piscina, caía en el agua. Y el muchacho empezaba a ahogarse. O sea, era terrible. Porque este mismo texto, cuando lo leemos en el Marcos, dice que caía en el fuego. Ahora, el muchacho estaba quemado, o sea, terrible la condición de él. Pero, ¿qué lo tenía a él así? ¿Qué producía en él estos ataques? Y cuando leemos, dice acá, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros?
¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Dice, y reprendió al demonio. Mira lo que dice, reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. La segunda causa de la enfermedad son los demonios. Hay demonios de enfermedad. Hay demonios que traen crisis a la gente. Hay demonios que atacan a las personas. Y tú necesitas ser libre para que tú seas sanado. Vas al médico y no te hallan nada. Te hacen un examen, te hacen otro examen. Te mueven de aquí para allá, de una ciudad a otra. Y la enfermedad sigue ahí. Y te preguntas, pero ¿por qué Dios no me sana? ¿Sabe algo? Dios sí te quiere sanar, pero necesitas primero tener un encuentro con Dios. Y necesitas primero entregarle tu vida a Dios para que ese demonio tenga que salir. Porque cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, entonces los demonios tienen que huir. Y tú necesitas ser libre. Ese demonio tiene que ser reprendido, porque si ese demonio no es reprendido, seguirá causando enfermedad en tu vida. Y lo peor es que se vuelve una situación generacional, porque esos demonios traspasan. Cuando muere una persona, entonces se van hacia la descendencia, hacia los hijos. Aquí nos habla de esto. Este mismo pasaje, cuando Jesús trata el tema con este muchacho, con este señor, que su hijo estaba endemoniado, era lunático, pero acá Jesús reprende el demonio, porque quien lo tenía enfermo, dice, era el demonio. Dice, Jesús reprendió al demonio, lo sacó de él y él quedó sano. Cuando leemos este texto en Marcos, allá pregunta Jesús otras cosas que nos pregunta allí. Y en Marcos Jesús le dice, ¿desde cuándo él está así? Y el hombre le dice, desde niño. Observe algo, el demonio puede entrársele hasta en un niño. Créalo, si la Biblia lo dice es verdad. Por eso usted puede tener un hijo que tiene una enfermedad y tal vez lo lleva a un lado, al otro, y no ha sabido cómo, qué hacer ya, lo has hecho todo y no hay una respuesta. Es porque ese ataque viene de un ente espiritual, no es una enfermedad natural, no es una enfermedad por el pecado, porque cuando le pides perdón a Dios, Dios te sana. Aquí hay que echar fuera al demonio de la enfermedad. También podemos leer otro texto en Lucas capítulo 13. Dice de esta manera, en el versículo 10 y en el versículo 11, Lucas 13, versículos 10 y 11 dice de esta manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que hacía 18 años, oiga bien, 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba jorobada, encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora observe la situación de esta mujer. No dice que un día, no dice que 2 días, dice 18 años con una enfermedad. Que andaba ella jorobada. Nadie la podía sanar, no había manera. ¿Sabe por qué? Porque cuando la enfermedad llega por un espíritu, por un ente de las tinieblas, los médicos no tienen respuesta ante eso. Y ellos le hacen examen y no encuentran ninguna solución ante eso. ¿Por qué? Porque ellos no manejan esta área. Y aquí Jesús reprende al demonio. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Cuando Jesús le habla, el demonio tiene que huir. Jesús declaró sanidad y ese demonio de enfermedad tuvo que abandonar el cuerpo de esa mujer. Por eso tienes que evaluarte. ¿Qué es lo que está pasando? Si no eres sano, ¿qué puede estar pasando en tu vida? Tenemos que tratar de entender que si yo no me arrepiento, la enfermedad sigue ahí. Hemos hablado de enfermedades por causa del pecado y enfermedades por causa de los demonios. Ahora observemos, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice que había un estanque en uno de los patios del templo, donde la gente se reunía. Porque había un agua que de vez en cuando llegaba un ángel, tocaba el agua y el primero que descendía era sanado. Y allí había un hombre, dice la palabra, que tenía 38 años enfermo, paralítico. No era 1, 2, 3, no fueron 10. No fueron como la mujer que le acabé de hablar hace un momento, que tenía 18. Este hombre tenía 38 años paralítico enfermo. Cuando Jesús llega y lo ve ahí,
Y usted lo puede leer en su casa. Ahí cuando abra el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y lea toda la historia, Jesús lo ve ahí y le dice, ¿quiere ser sano? Y él le dice, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se mueve el agua. Ahora Jesús no le estaba diciendo, ¿quieres que te lleve al estanque? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y eso es lo que Jesús te está preguntando hoy. Dios te está diciendo, ¿quieres ser sano? Este hombre le dijo, no le dio la respuesta correcta, tenía que decirle sí. Pero ¿sabe algo? Jesús en ese momento lo sanó. Le digo, toma tu lecho, levántate y vete. Y el hombre fue sano esa misma hora. El hombre no sabía que era Jesús, pero Jesús después se le aparece y le dice, mira, has sido sanado. Le dice algo importante, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Tremendo cuando nosotros leemos lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia nos da dirección de todas las cosas. Y aquí en este pasaje, en Juan capítulo 5, Jesús le dice a este hombre, vete y no peques más. Mire lo que dice Juan 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Oiga bien, puedes estar enfermo, puedes tener 10 años con una enfermedad, puedes tener 20. Aquí este hombre tenía 38 y Jesús le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sabe algo? Las cosas pueden empeorar en tu vida. Si tú crees que estás mal, si tú crees que la situación está difícil, las cosas pueden empeorar por causa del pecado. Jesús le dijo aquí, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Por eso el pecado es algo que tiene que tratarse con delicadeza. Tú no puedes estar pecando. Tú no puedes estar haciendo cosas incorrectas y creer que no va a tener consecuencias. Hay mucha gente enferma por causa del pecado. Otras están siendo atormentadas por demonios. La pregunta es, sobre tu vida, ¿qué es lo que te tiene enfermo? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Sabe algo? El pecado no solamente trae enfermedad, trae crisis financiera. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, tú serás maldito por la tierra. Ya no va a producir la tierra. Ahora te va a tocar hacerla producir y eso te va a costar. Cuando el hijo pródigo pecó, dice la Biblia que empezó a pecar, dice, llegó una gran hambre a aquella provincia. Porque el pecado trae crisis. Y de repente no estás enfermo, no tienes una enfermedad física en tu cuerpo, o tal vez no tienes una enfermedad emocional en tu cuerpo, pero llevas una vida de fracaso financiero. En muchas áreas de tu vida llevas fracaso. ¿Y sabes algo? El pecado puede ser la causa de lo que hoy estás viviendo. Tienes que entender que si pecas, el pecado va a traer crisis a tu vida y no es lo que Dios desea para ti. Seguramente le has clamado a Dios y no has hallado respuesta ante la situación. Y tú dices, es que Dios a mí no me escucha. Dios sí te quiere escuchar. Pero mientras haya pecado, Dios no puede hacer nada. Dice la palabra, lejos esté de Dios el pecado. Cuando leemos Isaías capítulo 59, dice, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Mire, dice que el deseo de Dios es traer respuesta al hombre, que la mano de Dios está extendida y su oído está dispuesto a escucharnos. Sin embargo, dice ahí que no hay respuesta. Porque cuando leemos el siguiente versículo, en Isaías 59, y leemos el versículo 2, dice, pues vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro para no oír. Por eso le clamas, le oras una y otra vez y no hay una respuesta por causa del pecado. Porque tú crees que Dios siempre va a ser tolerante a lo que tú haces. Que porque no te llegó algo difícil cuando hiciste lo malo, entonces resulta que tú te confías.
Y tú crees que Dios es tolerante ante el pecado. Dios no es tolerante ante el pecado. Dios simplemente tiene misericordia, queriendo guardar tu vida para llevarte al arrepentimiento, para que no entres en la crisis. Pero como tú no haces caso del Señor, entonces ¿qué pasa? Que entonces llega Dios y permite que a tu vida llegue la crisis. Porque quien trae la crisis es el enemigo. Él aprovecha la puerta que tú le abriste cuando pecaste. Entonces ya Él tiene poder sobre tu vida. Porque Él es el que ha pecado. El enemigo, el Satanás, es el que peca desde el inicio. Y toda persona que peca entra a estar en el territorio de Él. Y Él entonces comienza a traer crisis. Cuando leemos el libro de Job, nos hablan de que los hijos de Job se embriagaban, se emborrachaban, hacían cosas malas, pecaban. Y dice que un día Satanás trajo sobre ellos la muerte. Y Job era un hombre consagrado a Dios. Pero tarde que temprano el pecado alcanza al hombre. Y él toma ventaja de tu pecado. Y de repente puedes estar en una situación en la cual no has podido cambiar. Y lo que necesitas es pedirle perdón a Dios. Acercarte a Él, reconocer tu falla. Permite que Dios toque tu vida. Entonces, el deseo de Dios es sanarnos. En el corazón de Dios está mi sanidad. Él quiere sanarme. Pero yo necesito entrar en paz con Dios para que Dios se pueda acercar a mí. Isaías dice, venid, digo el profeta Isaías, de parte de Dios, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, serán emblanquecidos como blanca lana. Dice Dios, vengan a mí. Dice también, los que están trabajados y cargados, vengan que yo os haré descansar. Dios quiere traer un cambio en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo vas a vivir una vida en derrota? Una vida en enfermedad, en crisis? Fracasos en lo laboral, fracasos en el estudio, fracasos en las relaciones, en tus matrimonios. ¿Hasta cuándo vas a vivir eso? Tienes que llegar a un momento donde digas, yo no aguanto más esto. ¿Sabe algo? El hijo pródigo empezó a pecar y le empezó a ir mal. Y llegó a tal condición, dice la palabra, que el hijo pródigo lo colocaban a cuidar cerdos. Y era tanta el hambre que quería comer de lo que comían los cerdos. ¿Comerías tú de lo que come un cerdo? No creo, ¿cierto? Era tanta el hambre que él tenía. Y dice que un día dijo, ya no más. Dice, volviéndose en sí. O sea, él racionó. Y digo, yo no puedo vivir más así. Si en la casa de mi padre hay abundancia, ¿por qué voy a vivir mal? Voy a ir a mi papá y le diré, Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Hazme como uno de tus trabajadores. Dame trabajo. Cuando tú te acercas a Dios y cuando reconoces que te has equivocado, cuando reconoces que has pecado, que tu vida no ha sido la mejor, cuando estás hastiado del pecado, ¿sabe algo? La mano de Dios está ahí para recogerte. Dios no te quiere ver mal. Dios no te quiere en la crisis. Dios te quiere sano. Otra causa del pecado es las enfermedades naturales. Otra causa de las enfermedades, son las naturales. Hay enfermedades que no tienen que ver con los demonios, no tienen que ver con el pecado, sino son enfermedades consecuencia de una mala alimentación, de consumir drogas, de consumir cosas que le causan daño a la criatura. Hay enfermedades que cuando una persona nace ya llega con la enfermedad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que están para que Dios sea glorificado. Hay enfermedades que llegan a la vida de una persona para Dios glorificarse. Porque hay enfermedades que te llevan al cambio. Dios a veces permite que la crisis llegue a tu vida. Y no porque Dios la provoque, pero la permite. Porque el enemigo es el que nos lleva a la crisis. Pero Dios, como nos conoce, Él sabe que cuando pase eso, yo le voy a buscar. Y por eso Él permite que estemos muchas veces en situaciones en las cuales nunca hemos querido pasar. Pero el pecado nos conduce a eso. Los demonios pueden ser también. Sin embargo, Dios está ahí. Dice la palabra, dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dijo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dios quiere ser luz para ti. Jesucristo te quiere. Jesucristo te ama. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de pecar. Tienes que renunciar. No puedes seguir siguiendo esa misma tónica. No. No puedes seguir viviendo esa misma vida. Tienes que renunciar al pecado. Por eso estás como estás. Una vida de fornicación, de borrachera, de engaño, de traición. Tantas cosas que haces. Y todo esto trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Pero Dios hoy te está diciendo que te ama. Porque Dios te ama. Dios no te quiere enfermo. Dios te quiere sano. Dios quiere sacarte de la situación en la que estás. Dios quiere sacarte de la crisis. Porque es el deseo de Él. Recuerda que le cité un texto que me gusta mucho, que es la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2, que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. El alma es lo que comienza a prosperar primero. ¿Cuándo comienza a prosperar el alma? Cuando uno se arrepiente y se acerca a Dios y le dice: Señor, he pecado, me he equivocado, perdóname. ¿Cuántas veces te has equivocado? Es momento de que vuelvas a Dios. Es momento para que te acerques a Él. Es el momento apropiado. Esta palabra no está llegando a ti por casualidad. Dios es quien ha permitido que este mensaje llegue a tu vida. Dios te quiere levantar de esa cama donde estás. Dios te quiere levantar de esa crisis. ¿Hace cuánto estás caído? ¿Hace cuánto vives una vida de fracasos? Dios te quiere levantar. Ya es hora que digas: Señor, estoy hastiado. Es hora que toques fondo. Porque cuando tú tocas fondo, ya no puedes caer más bajo. Entonces tienes que mirar hacia arriba. Cuando uno toca fondo, hay veces no siempre es malo, porque cuando tocas fondo puede ser lo mejor que te puede pasar. Porque entonces ya tu mirada no está hacia abajo, sino va a estar arriba, en aquel que te puede ayudar. Digo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios es tu socorro. Dios sanó al paralítico que había pecado. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Dios sanó a esta mujer que tenía 18 años, poseída por un demonio, que andaba jorobada. Dios sanó también a este hombre que estaba paralítico también en el estanque de Betesda, que tenía 38 años de una enfermedad. Y Dios lo sanó. Y Dios te quiere sanar a ti. Dios te quiere ayudar. Porque Dios es bueno y te ama. Te ama más de lo que te imaginas. Tal vez habrá gente que te rechace. Dios no.
Dios te ama y por eso hoy te está hablando y te está diciendo, hijo mío, hija mía, ven a mí, ven a mí. Yo te quiero ayudar, te quiero levantar. Hoy deseo orar por ti. Hoy deseo bendecirte. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. Y vas a colocarte la mano donde está la enfermedad. Y vas a creer. Leíamos donde comenzamos la predicación que dice que a Jesús llegó gente de toda Galilea y Él les predicó y los sanó de toda enfermedad y de toda dolencia. El Salmo 103, no lo olvides nunca. Dice, Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades. Dice todas. Y el que sana todas nuestras dolencias. No dice que Dios sana alguna dolencia. Dice todas nuestras dolencias. Y hoy Él te quiere sanar. Hoy es un momento precioso para ti. Quiero orar por ti. Y si hoy te acercas a Él y le permites a Dios que se acerque a ti, hoy mismo vas a ser sano. Hoy mismo te vas a levantar de la silla de ruedas, de esa cama en la que estás. Hoy mismo tu vida va a empezar a cambiar. Amén. Puedes creerlo. Diga, yo lo creo. Diga, Señor, yo tomo esa palabra. Ya estoy cansado de la vida que llevo. Quiero un cambio. Y voy a apropiarme de esta palabra. La voy a tomar para mí. Amén. Cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento porque he hecho cosas malas y estoy hastiado del pecado, de esta vida, Señor, que llevo. Dígale, necesito un cambio, Padre. Yo necesito un cambio en mi vida. Necesito un encuentro contigo, Señor. Dígale, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único Salvador. Te acepto como mi Señor y como mi Dios. Dígale, Señor Jesucristo, hoy me acerco a ti con el deseo de buscarte, con el deseo de seguirte. Quiero seguirte, dígale. Quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Esto quiero ser. Y necesito que hagas milagros en mi vida. Dígale, necesito, Señor, que sane mis finanzas, sana mis relaciones, sana mi matrimonio, dígale. Y el Señor, sana mi cuerpo de esta enfermedad. Padre, en este momento oro por la vida de tus hijos, Dios, que hoy han escuchado tu palabra. Hoy envío una palabra de sanidad sobre ellos, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, Padre, tu palabra dice que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, dice en Isaías 53. Sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice tu palabra en Isaías 53. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque hay sanidad en las llagas de Cristo. Tu palabra también dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy es un tiempo de arrepentimiento. Pero no solamente de arrepentimiento, es un tiempo de sanidad, de restitución, de restauración en tu vida. Dile, Señor, hoy abro las puertas de mi corazón para ti. Pero no solamente de mi corazón, hoy abro la puerta de mi casa para ti. Mi casa y yo te vamos a servir, dígale. Le voy a enseñar, me voy a enseñar de enseñarle el camino de la salvación a mi familia. Yo los voy a conducir por el camino de la bendición. Dígale, Señor, yo los voy a llevar hacia ti. Padre, gracias.
Y hoy declaro sanidad sobre tus hijos, Padre. Toca el cuerpo de ellos ahora mismo, Señor. Hoy pedimos misericordia. Extiende tu mano, Señor. Padre, tu palabra dice que la mano tuya no se ha cortado para salvar. Y hoy, amado Rey, Padre, tus hijos te están pidiendo perdón. Y como Padre ya tú le has perdonado, Señor, llévate la crisis, llévate la enfermedad que produjo, Señor amado. Llévate el pecado que produjo la enfermedad ahora mismo, Señor. Declaro sanidad sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Padre, envío esta palabra sobre ellos. Como ese hombre que un día te dijo, no es necesario que vengas hasta mi casa. Envía la palabra que mi siervo sanará. Ahora mismo envío una palabra de sanidad sobre tus hijos. Ahora mismo sobre tus hijas, Señor. Toca el cuerpo, amado Rey, de ellos. Trae sanidad. Dios te está tocando ahora mismo. Hay sanidad en tu vida. Hay una persona que sufre de migraña fuerte. Es un dolor terrible aquí. Es sinusitis, pero el dolor es terrible. Y le agarra toda esta parte. Es una mujer joven. Y se revuelca en su cama. Dios me lo está mostrando. Y se revuelca en su cama de un lado para otro. Y esta palabra ha llegado a ti hoy. Y Dios te está diciendo, hija mía, en este momento yo te sano. Sé libre de esa enfermedad. Sé libre de esa sinusitis en el nombre de Jesús. Hay una persona que sufre unas picadas aquí. Como un puñón fuerte. Y es que le han estado haciendo brujería. Pero Dios te está sanando ahora mismo. Reprendemos la enfermedad producida por los demonios. Reprendemos la enfermedad producida por los brujos. Y declaro sanidad hoy sobre tu vida. Hay enfermedades que no se sanan con pastillas. Hay enfermedades que no se sanan con droga, con medicamentos. Porque hay enfermedades que son producidas por los demonios. Eso lo acabamos de leer. Pero cuando se reprende al demonio, la enfermedad tiene que irse. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, reprendo al espíritu de enfermedad sobre tu vida y le ordeno que salga ahora mismo, que se vaya de ti en el nombre de Jesús. Ese demonio que te tenía paralizado, ahora mismo le ordeno que se vaya de tu vida. Y levántate ahora, da un paso de fe, levántate, porque Dios te está tocando ahora mismo, te está liberando. Reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendo ese espíritu de enfermedad que te estaba atacando. Y hoy declaro tu vida en libertad. Examínate tu cuerpo, tócate y verás que ese dolor ha desaparecido, que esa enfermedad se ha ido, porque el demonio que había producido la enfermedad ya se ha ido de tu vida. Pero es necesario que busques de Dios. Dice la palabra que cuando un demonio sale, anda por lugares secos. Y dice, volveré al lugar de donde me sacaron. Así que es necesario que tú le digas al Espíritu Santo, ven a vivir a mi vida. Diga al Espíritu Santo, no dejes esta casa vacía. Dile, Espíritu Santo, hoy te pido que venga, porque yo he creído en Jesucristo. Yo he recibido a Jesús como mi Salvador. Yo no quiero vivir lo que antes vivía. Yo no quiero que ese demonio de enfermedad regrese. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tú vivas en mí, dígale. Para que ese espíritu nunca se vuelva a acercar a mí. Ahora mismo declaro sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Eres libre de la enfermedad. Hay una persona que tiene su pie torcido como la parte del empeine. Nació con esta enfermedad. Le dificulta mucho caminar. Quiero que pongas tu mano ahí sobre tu pie. Recibe sanidad ahora mismo. Extiende tu mano ahora mismo hacia mí. Porque el Señor Jesucristo hoy te está tocando. Él te está sanando ahora mismo. Dios ha entrado a tu casa hoy. Él está tocando tu vida. Recibe sanidad. Mira cómo ese pie se ha enderezado. Mira cómo Dios te ha sanado hoy. Él es bueno. Él es maravilloso. Y le damos gracias a Dios por su mucha misericordia. Y hoy bendigo tu vida. Hoy declaro un tiempo de restauración, de sanidad. Un tiempo de cambio para bien en tu vida. En el nombre de Jesús. Dios se está glorificando hoy en ti. Dios te está sanando.
Dígale, Señor, gracias por la sanidad. Gracias por lo que has hecho en mí. Dígale, Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y te doy toda la alabanza. Gracias, mi Señor bueno. Dígale, gracias, Padre precioso. Dios ha sido bueno en este día. Hoy estás siendo sano. Quiero que me escribas. Quiero que me escribas porque quiero escuchar de lo que Dios hizo en tu vida. Y quiero seguir orando por ti. Escríbeme al número en Colombia. Al número de teléfono 313-381-7220. Estuvo con ustedes el pastor Nilson Hernández de la Iglesia del Rey en Barranca Bermeja, Colombia. Para mí es un placer haber compartido este mensaje contigo. Para mí es un gozo de saber que Dios hoy ha hecho un milagro en ti. Así que no olvides escribirme. Repito, 313-381-7220. Si deseas enviar una ofrenda a la iglesia, envíala. Escríbenos. Si deseas enviar tus diezmos, escríbenos. Si tienes una oración, si deseas que oremos por algún propósito que tengas, escríbenos. Será para nosotros un gran placer orar por ti. Dios te regale un día maravilloso. Amén. Que tengas una maravillosa semana, un maravilloso día y que la gloria de Dios siga creciendo en tu vida. Recuerde, estuvo contigo el pastor Nilson Hernández. Dios te bendiga.